Continuamos con la Academia de Obreros y hoy vamos a ver una clase que está muy conectada con lo que hemos venido aprendiendo aquí en el módulo 3 acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de que el alma tiene los pensamientos, las emociones y la voluntad? Y hoy vamos a ver de esa parte de la voluntad un tema que es muy importante, que es acerca del dominio propio. El dominio propio está conectado con la voluntad que nosotros tenemos. Si nuestra voluntad está quebrada, está lastimada, está rota, nuestra voluntad no nos va a ayudar para tener dominio propio cuando tengamos que enfrentar adversidades o cuando tengamos tentaciones. Dios quiere en este día abrirte los ojos y decirte que Él ya sanó tu alma, y al sanar tu alma, tu voluntad quedó restaurada y ahora puedes alcanzar todas las cosas que Dios ha preparado para ti. Vamos a irnos a esta clase de dominio propio leyendo Proverbios 16, el verso 32. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué tremenda verdad es esta. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea, el que tiene dominio de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y que es cierto, porque se cuenta que en una ocasión, en cierta oportunidad, Alejandro Magno, el gran conquistador de la antigüedad, dijo lo siguiente: he conquistado reinos y reyes, pero nunca he podido conquistarme a mí mismo. Y tuvo razón, pues este hombre murió a los 33 años, murió borracho en medio de una gran orgía. ¿Por qué? Porque él no se dominaba a sí mismo. Si no tenemos dominio propio, entonces no tenemos control de nuestras vidas y estamos destinados al fracaso. Todo lo que nosotros alcancemos y lo que obtengamos y todo lo que el Señor nos dé sin dominio propio lo vamos a perder por la falta de control. Vamos a perder dinero, bienes, vamos a perder el testimonio, vamos a perder la honra, perdemos amigos, seres queridos. Lo más triste que a veces se pierde es la misma familia. Así que el dominio propio es vital para el éxito en la vida cristiana y en el reino de los cielos. Dentro de los principios del reino de los cielos es importante que nosotros entendamos que Dios quiere fortalecer nuestra voluntad para que tengamos dominio propio, porque solamente dominando nuestros apetitos, nuestros malos hábitos y también nuestras emociones y reacciones es como nosotros podemos realmente tener éxito y lograremos ser personas disciplinadas, organizadas, cumplidas, personas cumplidas, porque hay que tener dominio propio, confiables, personas laboriosas. Y estas personas tienen como fundamento, como columna en sus vidas, este fruto del Espíritu que es el dominio propio. El dominio propio tiene entonces tiene mucho que ver con la capacidad de nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? Entra en todos los aspectos de las disciplinas diferentes que nosotros tenemos. Obviamente, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra forma de vida es conforme al Espíritu. El dominio propio tiene que ver con de esos detalles que parecen ser insignificantes, pero son muy importantes. Es comenzar a leer un libro y terminarlo. Es terminar siempre lo que empiezas. Es terminar la academia. Es no solamente terminar la academia, sino que te lleva a terminar todo lo que empiezas. Entras a la escuela, a la universidad y siempre terminas lo que empezaste. Si inicias un matrimonio y lo terminas, todas las cosas que empiezas las terminas. Y obviamente nosotros admiramos mucho a las personas que conquistan medallas, que obtienen premios, y todo eso es bueno, muy bueno, pero es más bueno que no solamente que pueden obtener medallas y premios, sino que se gobiernen a sí mismos. Y nada se compara con el reto y con el desafío de conquistarse a sí mismo. Conquistarnos a nosotros mismos
Es una de las mayores ganancias de la vida. Podemos tener nosotros grandes triunfos, pero el mejor triunfo es habernos conquistado a nosotros mismos, porque eso nos lleva a nosotros a tener un carácter fortalecido. ¿Cuál es el rasgo de carácter que nos lleva a tener éxito? ¿Cuál crees? ¿Cuál será el rasgo de tu vida? A lo mejor alguien puede decir, pues la perseverancia, sin duda, pero la perseverancia está conectada al dominio propio porque no se rindió en los momentos más difíciles. De nada nos sirve a nosotros tener logros, tener títulos, tener éxitos, doctorados, carreras, pero si no se tiene dominio propio. Porque cuántas personas hay, y algunos gracias a Dios ya vinieron a Cristo, que en la vida habían tenido logros, pero estaban fracasando en su familia, porque vivían siendo alcohólicos, desordenados, había inmoralidad, había suciedad en sus vidas. Y nos damos cuenta que qué bueno es que podamos tener esos logros y debemos buscarlos, pero el mayor logro que tú y yo podemos obtener es el dominarnos a nosotros mismos. A veces nosotros queremos tener autoridad sobre las demás personas, pero no podemos ejercer la autoridad que Dios nos dio sobre nuestro propio cuerpo y nuestras propias emociones. A muchos les podemos dar órdenes y podemos decirle a esto, haz esto, haz aquello, pero muchas veces las órdenes que nosotros debemos de hacer no las hacemos. Yo creo que podremos llegar nosotros a ser cristianos con una vida ordenada únicamente cuando entramos en una disciplina de gobernar nuestras propias vidas. Además, la palabra del Señor dice que los que sirven en la casa del Señor, especialmente los pastores, dice, ¿cómo va a gobernar de la casa del Señor si no gobierna bien su propia casa? Entonces tiene que haber un equilibrio. Nuestra propia casa es dominarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender que el dominio propio nos ayuda a gobernar todas las áreas de nuestra vida, a gobernar nuestras emociones, porque este proverbio nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el que conquista una ciudad. Así que es mejor conquistarse a sí mismo. Para ti, ¿qué es un alcohólico? ¿Qué es un drogadicto? Para ti, ¿qué es una persona atrapada en las adicciones? ¿Qué es? Es alguien que en realidad no tiene dominio sobre su vida, no se enseñorea sobre su vida. Y hay algo que obviamente lo domina, algo de lo cual es esclavo. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos. Llegamos a Cristo y nos hace libres y restaura la voluntad para que ejerzamos esa voluntad y tengamos dominio propio. Hay personas que dejan el vicio del alcoholismo y hay grupos, hay muchas asociaciones que ayudan a dejar el alcoholismo, pero muchas veces dejan el alcoholismo y agarran el tabaco, o dejan el tabaco y pero Dios no quiere eso, porque seguimos siendo esclavos. Se deja un vicio y se toma otro, pues eso no es libertad. Dios quiere hacernos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te pregunto, ahora que tú estás en Cristo, ¿qué cosas están tomando control de tu vida? ¿Qué cosas te están dominando? Ya estás en Cristo, pero quizá tu mente no ha sido totalmente renovada, tu voluntad todavía está dañada, afectada, no has trabajado en restaurar todas esas áreas de tu vida y posiblemente no estás teniendo un dominio propio saludable, no estás teniendo dominio en tu vida de tal manera que eso te pueda llevar a tener más logros. Muchos en la academia no cumplen con sus tareas, no cumplen con sus trabajos. ¿Por qué? Porque a veces están siendo dominados por otros pasatiempos o cosas que les hacen perder su tiempo. A algunos los está dominando mucho la computadora, las redes sociales, el estar ahí atrapados, o a otros la televisión. Personas que viven atrapados en estar siempre pendientes de cuál es la última película que está saliendo, y se conocen todas las películas y todas las series porque lo miran como pasatiempo y en realidad
no estamos teniendo dominio propio de aquellas cosas que no edifican y que no aprovechan. Te recuerdo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser guardado para el Señor, y dentro del alma está la voluntad. Tu voluntad tiene que estar fortalecida para que todo lo que hagas sea para honrar al Señor. Y dentro del dominio propio entra mucho el uso del tiempo. ¿Cómo gobiernas el tiempo? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Una de las cosas que sucede en nuestras vidas es que cuando no nos alcanza el tiempo, le empezamos a quitar al Señor el tiempo que es de Él. ¿Cuáles son tus disciplinas diarias? Porque dominio propio es saber utilizar el tiempo en cosas que van a ser de provecho para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu casa, para la iglesia. Nosotros no somos de los que perdemos el tiempo. Estamos tan involucrados que no tenemos tiempo para estar desaprovechándolo. No estamos atrapados en cosas que no edifican. Puede haber pasatiempos que tú dices, pues no tiene nada de malo, quizá no tiene nada de malo, pero no tiene nada de provechoso. Yo elijo mejor aprovechar mi tiempo bendiciendo a las personas, enseñando, yendo a dar una clase, teniendo un grupo vida. Mi tiempo es mucho más valioso. Me doy cuenta que muchos cristianos están perdiendo sus matrimonios antes de tiempo. ¿Por qué? Por la falta de dominio propio, porque hay problemas que requieren voluntad para solucionarse, pero no hay ese dominio propio. Y mucha gente está haciendo de sus vidas, de su cuerpo, pues una desdicha, una desgracia, de su matrimonio, de su familia, de su empresa, de su trabajo, porque no tienen dominio propio. También jóvenes que están destruyendo sus vidas, señoritas y jovencitos que están destruyendo sus vidas por la falta de dominio propio, porque están sumergidos en apetitos sexuales, están teniendo relaciones sexuales con sus novios, o muchas veces ni siquiera son novios. Ya el libertinaje, la mente se corrompe y hasta llegan a decir, es que Dios me ama como soy. Sin duda Dios nos ama, pero Dios no está de acuerdo con el pecado. Y obviamente todas esas maneras de vivir, llega el día donde vienen pues los resultados. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En Hechos capítulo 24, el versículo 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjate, le estaba hablando del juicio venidero, ¿sí? Le habló acerca de la justicia y del dominio propio. Así que el dominio propio es un rasgo de carácter, y si tú no eres dueño, señor de ti mismo, si tú no gobiernas, Cristo es el Señor de tu vida, pero si tú no puedes liderar tu propia vida, ¿cómo puedes liderar también a otros? Así que el apóstol habla de la fe, y dentro de la fe tocó estos 4 cosas. Habló de la doctrina, ¿sí?, que viene siendo la fe en Jesús. Habló de la justicia y el juicio venidero. Entonces vemos que también habló del carácter, lo que tiene que ver con el dominio propio. Cuando se le habló al gobernador acerca del dominio propio, ahí fue cuando le dijo, ya vete, lo sacó de su palacio. Entonces este gobernador prefirió mejor despedir a Pablo, porque estaba siendo confrontado. Si nosotros no somos líderes de nosotros mismos, entonces ¿a quién vamos a poder liderar? Si no obedecemos a nosotros mismos, si no nos obedecemos, si no obedecemos nuestra conciencia, la voz del Espíritu Santo que nos habla, ¿quién nos va a obedecer? ¿Quién nos puede obedecer? Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren.
Y cuando dice ten cuidado de ti mismo, eso me abre una ventana de lo peligroso que nosotros somos. Muy, muy peligrosos. Claro, imagínate, estás dormido y estás tan a gusto que dices otro ratito más, como dice por ahí en Proverbios, un poco de descanso, un poco de poner los brazos en la cabeza, de dormitar un poco más, otro ratito más de sueño, y ese ratito más de sueño nos hace perder oportunidades. Otro taquito más, ahí el del estribo, ¿verdad? El taquito ese que nos falta para que ya quedar satisfechos. Ese poquito más, eso que rebasamos, el dominio propio. Ya miraste una película, ¿qué? Nos aventamos otra película, otra, toda la saga completa, ¿verdad? Y así estamos perdiendo el dominio propio, y es lo que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Somos peligrosos. Dile al que está ahí contigo, a la persona que está aquí en la academia, dile, ten cuidado de ti mismo. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay tres cosas que eliminan la cobardía en el creyente y en las personas. La primera es el amor, la segunda el poder, y la tercera el dominio propio. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Cuando nosotros queremos derrotar la cobardía, vamos a estar llenos de estos tres elementos, estos tres regalos que tenemos de parte del Señor, que es amor, poder y dominio propio. El temor pudiera paralizarnos, ¿sí? Pero de pronto viene el amor de Dios, con lo cual tenemos fuerzas y volvemos nuevamente a intentarlo. Porque ¿qué es lo que hace el temor? El temor quiere paralizarnos, la cobardía quiere paralizarnos. Pero cuando nosotros nos llenamos de la presencia del Señor, tenemos dominio propio y entonces somos perseverantes hasta lograr aquello que nosotros queremos alcanzar. Con dominio propio nos gobernamos a nosotros mismos. Con dominio propio me mando a mí mismo, me ordeno. Como dominio propio me doy órdenes precisas, objetivos específicos, propósitos específicos. Con dominio propio echo fuera la flojera de mi vida, la pereza. Algo que necesitamos en este tiempo, una iglesia que deje la pereza, que deje la flojera. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en el libro de Hechos que la iglesia se reunía en las casas y en el templo. Entonces nuestra visión y nuestra pasión debe de ser utilizar bien el tiempo que Dios nos ha dado, el dominio propio, y para eso hay que hacer a un lado la flojera, hay que hacer a un lado la pereza. En una ocasión un hombre le dijo a Jesús, yo quiero ir contigo donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo esto, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo estaba viendo más allá de las palabras que aquel hombre tenía una intención de seguirle. Aquel hombre estaba buscando alguna comodidad. Cuando nosotros conocemos a Cristo, la nueva generación de discípulos, no somos los que estamos buscando una zona cómoda, una iglesia donde no me hagan trabajar, una iglesia donde no me pongan a servir. Habrá una iglesia donde yo pueda ir solamente a alimentarme. ¿Alimentarte para qué? ¿Para qué vas a ir a recibir la palabra del Señor? ¿Para qué quieres una iglesia si la palabra del Señor es clara? Tú vas a la casa del Señor, recibes, pero tienes de parte del Señor un mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y para eso se requiere vencer la pereza, vencer la flojera, vencer los argumentos. El mundo se está perdiendo por causa de que no hay una iglesia que tenga el amor de Dios, que tenga el poder y que tenga el dominio propio, porque el temor muchas veces quiere atrapar nuestros corazones. El mayor desafío que tiene la iglesia en este tiempo es personas que tengan dominio propio, que cuando van a hacer la obra, el trabajo del evangelismo, no desmayan, sino que perseveran. Y necesitamos nosotros entrenarnos, ser mejores gobernantes de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Quiero ser honesto con ustedes. En Vida Nueva, para las naciones, siempre estamos haciendo proyectos, haciendo planes. Y como es mucho el trabajo, a veces nos cansamos.
Y de repente vienen esos pensamientos que dicen, ya no debemos de hacer tantas cosas. En realidad no es un pensamiento que viene de parte del Señor, porque el Señor encontramos como un ejemplo y Él nos dice que trabajen mientras está el día, porque vendrá la noche, vendrán esos tiempos cuando ya no vamos a poder trabajar. Y ahorita que tenemos la salud, que tenemos fuerzas, tenemos que servir al Señor trabajando y teniendo dominio propio. La falta de dominio propio provoca que se apague el avivamiento en las iglesias. La falta de dominio propio apaga el corazón de los creyentes que un día Dios encendió en tu corazón. ¿Te recuerdas aquel día cuando tu corazón fue encendido, cuando fueron borrados y perdonados todos tus pecados, cuando fuiste lavado por la sangre de Cristo, cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, cuando encontraste la esperanza, cuando naciste de nuevo? Hubo un fuego que se encendió en tu vida, en tu alma, en tu mente. Pero hay situaciones que de repente empiezan a apagar nuestras vidas y eso tiene que ver mucho con el dominio propio. Quiero decirles, mis hermanos, que si nosotros vamos cayendo en la falta de dominio propio, obviamente nuestra vida se va a ir apagando. Así que es mejor que le digas sí a la oración, sí a la disciplina, sí al trabajo, sí a los grupos vida, sí a la academia, sí a lo que el Señor quiere. Es mejor desgastar nuestras vidas en los propósitos del Señor que se nos pasen los años viviendo para nosotros mismos. La vida no nos fue dada para nosotros mismos, sino para el Señor. Así que dígale sí a la academia, sí a la lectura de la palabra del Señor, sí al ejercicio, sí a la disciplina. ¿Sabía usted que dominio propio en griego significa disciplina? Y un creyente sin disciplina no va a tener resultados, no va a tener frutos. La palabra discípulo de ahí viene. Debemos tener disciplinas que nos sostengan en el ejercicio del dominio propio. Una de las disciplinas es la academia. Es una disciplina que te mantiene fuerte en el dominio propio, el servir al Señor. El dominio propio entonces tiene que ver con nuestra capacidad de vivir, cómo estoy viviendo. Y además siempre lo que yo estoy haciendo hoy será próspero, será muy, muy próspero. Dominio propio tiene que ver con vidas llenas del Espíritu Santo, ardiendo. Dice el apóstol Pablo, aviva el fuego de Dios que está en ti, avívalo, hay un avivamiento. Y yo quiero en esta clase decirte que si tu voluntad está débil, si tú estás aquí en la academia por obediencia, qué bueno, me da mucho gusto porque ese es el primer paso. Pero le pido al Señor que pase de ser obediencia y disciplina, que pase a ser deleite, que pases a tener un dominio propio, que pases a ser una persona que aprovechas bien el tiempo. Necesitamos hoy más que nunca hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que se dominan a sí mismos, que dominan sus emociones, que dominan esos pensamientos de querer renunciar, de querer terminar. Hay cosas extraordinarias que Dios ha preparado para ti, pero necesitas perseverar y para perseverar necesitamos dominio propio. ¿Cómo me gozo cuando veo todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida? Desde que era un jovencito, cuando tendría 13, 14 años, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, han transcurrido más de 40 años y veo que Dios ha sido bueno. Y lo que hoy estoy viendo es el anhelo, el hambre de mucha gente como tú que estás en la academia, que están ahora conociendo al Señor y que están disponiendo sus vidas para los propósitos de Dios. Uno de los cuadros maravillosos que yo veo en la Escritura es cuando viene el ángel con María y le anuncia que Dios la ha escogido para que a través de ella venga el Salvador. Concebirás en tu vientre y el ser que nacerá viene para salvar al hombre de sus pecados. Y María dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? El Espíritu Santo dice, la sombra del Altísimo te cubrirá, la sombra del Altísimo te cubrirá, dice, y recibirás por el Espíritu Santo. Aunque no entendía todo, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según su palabra, según su voluntad. Y qué hermoso, porque esa mujer
que dijo, he aquí la esclava, la sierva del Señor, yo veo una lección maravillosa. Yo prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo de pasiones desordenadas. Prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo del pecado. Prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo del mundo. Viviré para servir al Señor. Y así como María, el Señor le dijo, tú vas a llevar, y dijo, hágase conmigo según tu voluntad. Creo que el Señor escogió un vaso maravilloso porque su hijo dijo lo mismo, hágase tu voluntad. Y María llevó en su vientre a Cristo, y nosotros llevamos a Cristo en nuestro corazón, llevando salvación a las personas. Dile al Señor en este día, Señor, hágase según tus planes y tu palabra. Fortalece mi vida y que yo pueda crecer en el dominio propio para alcanzar muchas cosas y poder retenerlas. Te felicito por estar aquí en la academia. Estoy seguro que esta lección te va a llevar a hacer algunos cambios en el uso del tiempo, en el uso de tus emociones. Ya tus emociones no van a estar así nomás, sino que ahora tu mente llena de la sabiduría de Dios va a hacer que tu voluntad esté ordenada y vas a vivir para los propósitos del Señor. Te bendigo con gozo, te bendigo con paz. Sigamos adelante con la Academia de Obreros.